Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, una serie de cápsulas dedicadas a las fichitas de presidente que hemos tenido y en forma de fichitas en cuanto a los datos. Bien, vamos con Vicente Guerrero como fichita presidencial. Voy a mi Word, ustedes disculparán. Tenemos que Vicente Guerrero se llamaba el nombre completo era Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Nació en Tixtla, en la Intendencia de México, o sea, como lo que luego se consideró como Estado de México, pero era muy amplio e incluía a Guerrero, entonces ahora es Tixtla Guerrero, ahí en esa zona. Sí, obviamente, en ese tiempo no se llamaba Guerrero porque fue en honor de él que se le bautizó a esa parte que se dividió del Estado de México, de la Intendencia de México. Posteriormente se le llamó Guerrero. Entonces él nació en Tistla, Intendencia de México, el 9 o 10 de agosto de 1782. Aquí también en esos tiempos, la constancia o la fecha que se tomaba a veces era la del bautismo y no tanto la del mero nacimiento. Se supone que estaba pegada a, o consignaban la fecha en que había nacido muchas veces en la del bautizo, pero queda ahí la duda porque no había una acta formal de nacimiento. Bueno, don Vicente Guerrero tuvo como padres a Juan Pedro Guerrero Tezcucano y María de Guadalupe Saldaña. Hay la referencia de algunos hermanos como Juan Pedro y Manuel, y también María Dolores de San León, Juana, Ignacio Vicente y María Trinidad Guerrero. Pero necesito también verificar todavía algunos datos de esos. Recuerden que estas fichitas también están en construcción, ¿no? Entonces puede haber algunas inconsistencias. Entonces me zafo, me lavo las manos un poquito en cuanto a ciertos datos. Perfil de la personalidad de Vicente Guerrero, según nos lo han descrito muchos historiadores, y una de las fuentes también por ahí, importante que todavía no llego a los que él más menciona, Enrique Krause, que luego es muy observador con respecto a las personalidades de los sujetos. Pero aquí con Vicente Guerrero, pues también retomé de algunas otras lecturas. Valiente, decidido, astuto, tenaz, honrado, leal, noble, generoso, patriota, indomable, inexperto político, ¿no? O sea, es un poco el perfil, puede haber pros y contras dentro de su personalidad. Como inspirador, pues Miguel Hidalgo y Costilla. Por cierto, nuevamente aquí con su fecha de nacimiento, hacia 1782, obviamente él nació como novohispano, o sea, como parte de la Nueva España, no como mexicano, todavía no se daba. Ya cuando asume la presidencia, pues se adoptan precisamente como personajes mexicanos, pero su nacimiento había tenido un origen en la Nueva España. Entre sus aficiones estuvieron las armas, ¿no? Obviamente les gustaba mucho la cuestión de las armas y por eso se involucraban en la cuestión de la milicia. Ujú. Vamos acá, a que manejó mucho el lema, obviamente, la patria es primero. Eh, Eso se supone que lo dijo además cuando tenía casi casi que decidir o le daban la opción de que a lo mejor iban a liberar a su padre que lo habían apresado, pero él, en ese sentido incorruptible, Vicente Guerrero, dijo, la patria es primero, o sea, yo no me rindo, yo no cedo o negocio, a pesar de que mi amor es por mi padre, pero la patria es primero. Entonces, es muy fuerte el lema. La corriente política, pues nuevamente liberalismo, liberal pues, y diario político la independencia, la libertad e igualdad. Las elecciones en que fue, en que concursó, se la jugó,
son aquellas de 1828 en que no resultó ganador. Perdió frente a Manuel Gómez Pedraza, que tuvo 11 votos de los estados y él alcanzó solamente 9. Y se supone que también por ahí estuvieron otros elementos, como Melchor Musquiz, Ignacio López Rayón, Juan Ignacio Godoy. Hay referencias en algunos escritos hasta Lorenzo Zavala y Valentín Gómez Farías, aunque más que nada eran aspirantes a la presidencia. Pero los fuertes, los que estaban ahí metidos en la disputa, eran Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, por ahí también Anastasio Bustamante, que después cobra importancia porque como echaron abajo la elección todos los seguidores de Guerrero, el motín de la acordada, incendiaron el Parián en el Zócalo, eh, se amotinaron y pues se rebelaron. Uno de los principales líderes rebeldes de la causa era Santana, y entonces se echaron para abajo las elecciones, ¿no? Ya sea que porque que hubo fraude o porque se la jugaron así en contra de Gómez Pedraza y fue una especie de golpe de Estado, ¿no? Porque entonces el Congreso se vio orillado a anular las elecciones, eso que se habla tanto ahora de ¿cuándo se pueden anular las elecciones? Bueno, en ese tiempo sí había esa posibilidad y este es un gran ejemplo que hubo una anulación de elecciones, las de 1828, las segundas. Y dada esa anulación, el Congreso se reunió todavía más en cortitos y de por sí los estados eran los que definían al ganador, más en sesión interna, muy en corto, pues tuvieron que elegir entre Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante. Y entonces, supuestamente en esa elección ya interna, Vicente Guerrero tuvo 15 votos y Anastasio Bustamante 13. En lo original había perdido frente a Gómez Pedraza 11-9, había perdido, pero con Bustamante en la interna ganó 15 a 13. Y entonces ya nombraron a Vicente Guerrero, pero asumió así el poder de esa manera medio curiosa, ¿no? Hay que señalar que su gestión no culminó por la rebelión de Bustamante, y terminó siendo relevado por Bocanegra, ¿no? Pero ahorita vamos también a eso. Y también a la postre aquí el dato de que Manuel Gómez Pedraza, con el tiempo, mucho después, fue restituido en el poder, aunque por unos meses, tan solo por 3 meses, gracias a los mentados tratados de Zabaleta, que impulsaron, entre otros, el propio Anastasio Bustamante. Y entonces Manuel Gómez Pedraza, el que había sido elegido, terminó originalmente lo que iba a ser el mandato, porque tomó posesión en 1832 y lo terminó en 1833. Bueno, ya le tocará también su fichita a Manuel Gómez Pedraza. Por lo pronto, Vicente Guerrero pues se quedó corto, lo corrieron, ¿no? A pesar de que asumió el poder, hubo muchas fricciones, tuvo que irse al campo de batalla y después finalmente también obligaron casi que el Congreso dijera que no estaba apto, que Vicente Guerrero no estaba apto para la presidencia, otro detalle muy fuerte. Entonces su periodo presidencial corrió el de Vicente Guerrero del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. O sea, solamente gobernó de abril a diciembre, ¿no? 9 meses, menos de 9 meses, ¿no? No, 9 meses, 9 meses, 9 mesecitos más o menos, gobernó Guerrero. Eh, Fue derrocado precisamente por un golpe de Estado encabezado por el propio Anastasio Bustamante, que venía siendo una especie de vicepresidente, aduciendo la nulidad de la elección y de la nulidad nuevamente de la elección en que había estado involucrado Vicente Guerrero, ¿no? O sea que fue una elección totalmente cuatrapeada. Y posteriormente Vicente Guerrero fue apresado ya después de ser presidente y sentenciado a muerte. Muy fuerte esa situación. La edad a la que ascendió, bastante joven, 46 años. A los 46 años había tomado el poder,
apelativo fue el Benemérito de la Patria también, como otros tantos. Su residencia oficial también fue el Palacio Nacional. Eh, en esos tiempos algunos homólogos notorios era Fernando VII de España, Carlos X, Felipe de Francia, John Quincy Adams en Estados Unidos, algún documento sobresaliente, pues un decreto de abolición de la esclavitud, aunque ya se había oficializado de alguna manera con Juan Guadalupe Victoria, pero se publicó de alguna manera ya con Vicente Guerrero el decreto de la abolición de la esclavitud. Para aquel entonces en México había nada más 6,5 millones de habitantes, no llegaba a 7 millones de habitantes todo el país, que incluía allá California, Texas, Centroamérica, en fin, tremendo. Bueno, en Centroamérica ya en ese momento se había recortado ya la situación, pero de todos modos era bajísimo en todo el país, 7 millones de habitantes, en todo el país. O sea, allá ni una ciudad aquí de importante tiene esa cantidad. Como adversarios ideológicos se pueden considerar a Félix María Calleja, a Agustín de Iturbide, al propio Anastasio de Bustamante y obviamente a Francisco Picaluga, que es el que lo traiciona y lo entrega, lo apresa y lo entrega para después que lo fusile. Precisamente como resentidos políticos se pueden considerar a Anastasio de Bustamante y al propio Manuel Gómez Pedraza, que había ganado la presidencia. Los grupos enemigos armados que había, todavía el ejército real de la Nueva España y el ejército o la rebelión que encabezaba Anastasio. Como heredero político, entre los herederos políticos, pues está Lorenzo de Zavala, aquel que hizo el motín de la acordada para instalarlo en el poder y que a la postre luego también estuvo en la independencia de Texas y se convirtió hasta en vicepresidente del país, de Texas. Su sucesor inmediato, después de que lo derrocan, fue José María Bocanegra, un presidente interino. Pues todavía la hizo un poco de militar y obviamente fue prisionero. Entre sus cargos, el cargo de militar, pues lo tuvo Vicente Guerrero a la postre de que había sido derrocado. Pero pues después es fusilado, precisamente por Francisco Picaluga, bajo las órdenes de Anastasio Bustamante, en Cuilapan, Oaxaca, a los 48 años. Esto ocurrió el 14 de febrero de 1831. Originalmente también en Chilapa, Oaxaca, estuvo sus restos, luego en el Panteón de San Fernando, hasta que terminaron, igualmente que los de Guadalupe Victoria, en la columna de la Independencia. No hay mucho que decir de obra política o de la gestión, más que pues sí, la derrota de la expedición española en Tampico, porque querían retomar el poder los de la colonia, entonces hubo una derrota en Tampico. El decreto que se publica en 1929 de la abolición de la esclavitud, la abolición también de la pena de muerte, aparentemente, aunque a la postre él es ejecutado, había tenido alguna amnistía con expatriados, se había dado impulso a la educación gratuita, y una promoción a la reforma agraria. Muy pequeñitos los logros de una gestión de 9 meses. Y entre las problemáticas o hierros, la situación económica del país, muy fea, la declaración de incapacidad para gobernar por parte del Congreso que le imputaron y por eso ayudó a que se diera el golpe de Estado por Bustamante, los impuestos que había ricos para ayudar a pobres, que fue muy discutida, o sea, un impuesto a los ricos para que ayudaran a los pobres, que de alguna manera pues es algo ahora más democrático, que todo el mundo tiene impuestos, pero también si se tiene más ingresos, pues también se aporta más en los impuestos, ¿no? Entonces, no es nada novedoso. Bien, y bueno, tuvo como problemática también esa expulsión que hubo de los españoles. La valoración que pues, se puede hacer de Vicente Guerrero, que personalmente yo hago,
es que siendo uno de los fundadores de la patria, Guerrero buscó una conducción afín al ideario libertario, pero en medio de los resabios de la corona española, su disputa con ella, así como con los conflictos internos por el poder. Su gestión en entredicho de su legitimación fue moderada y muy limitada. Lo positivo en la gestión de Vicente Guerrero, el encendido ánimo por forjar los destinos de la nación. Lo negativo, la falta de legitimidad, la carencia de experiencia en el manejo administrativo y la incapacidad de conciliación. Ese fue don Vicente Guerrero. Me faltó acá los datos personales, porque con esto quería concluir, pero bueno, rápidamente algunos datos personales. Su esposa fue Guadalupe Hernández, tuvo alguna otra relación por ahí con una María Nieves, hijos, Natividad Guerrero, María Dolores Guerrero Hernández, y hasta ahí, párenle, por ahí apareció un nombre de Paula, pero no está muy sustentado. El desenlace de su vida, pues como dije, fusilado. Y bien, ese fue don Vicente Guerrero. Muchas gracias, por su fina atención y nos estamos viendo aquí en más capsulitas de fichitas presidenciales.